Ahora, ¿entendés? yo te pregunto algo interesante, porque acá te metiste... Vos avalás la gestión de los 90. Para vos fue sólida en materia económica y Cavallo también. A ver, Ahora, ¿no hubo ahí un costado social que se descuidó? Pienso en el cierre de los ferrocarriles, 100.000 personas. A ver, vamos... Por ejemplo, ¿no? Para darte una idea y pensar en el aspecto humano de lo que vos pensás políticamente. A ver, vamos por parte. O sea, hay un índice de presión macroeconómica desarrollado por el profesor Robert Barro, profesor de la Universidad de Harvard, que el profesor Gerardo de la Paulera junto a Bossoli e Irigoyen escribieron un artículo que se llama Passing the Buck, y en ese artículo lo que se hace es poner y evaluar a todos los gobiernos de la historia argentina. En ese contexto, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y si uno toma que durante los 2 primeros años estuvo chocando el auto con el plan Bungibor y todas esas cosas, y cuando llega a Cavallo lanza la convertibilidad, que se vuelve el programa económico más exitoso de la historia argentina, está claro que el primer gobierno de Carlos Menem no solo fue el mejor gobierno de la historia argentina, sino que además... Sí, Cavallo fue el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Y eso es fáctico, eso son datos. O sea, pero ¿y el tema de desocupación? Como consecuencia del ajuste fiscal y de todo lo que tal vez la Argentina deba hacer en un punto. No, pero ¿cómo resolvés? Eso es falso. La desocupación no existe por el ajuste fiscal. La desocupación existe porque vos tenés un mercado laboral recontrarregulado que tiene leyes de la época del fascismo. Por lo tanto, o sea, tratar de contratar a una persona en Pero la pienso en los Argentina... ferrocarriles. Tomemos el ejemplo... Pero de vuelta, o sea, a ver, cuando vos mirás el caso de Argentina, durante el periodo que, primero que, o sea, la economía creció fuertemente y de manera genuina y con inversiones genuinas, no fue ni un rebote, ni fue, digamos, o sea, se recapitalizó la economía argentina como nunca en la historia. De hecho, seguimos viviendo de las reformas del sector energético, digamos, del sector de las comunicaciones, o sea, y si no fuera por todo lo que se invirtió en esa época, digamos, ya estaríamos sin luz, sin gas, sin nada. En parte estamos. No, bueno, ok, pero luz, sí, pero ¿cuánto hace que le están jodiendo la vida a las empresas reguladas con las tarifas? Sí, sí. Ah, bueno, digo, ¿qué es eterno? O sea, no, el Estado no controla. El ENRE no, el problema es que el Estado controla y hace las cosas malas. Bueno, además. probablemente. O sea, claro. y además lo hace perjudicando a las privadas empresas. no tienen de parte del Estado o alguien que les diga, muchachos, basta de... Pero el problema es, a ver, Hugo, yo agarro y ahora te digo, bueno, a partir de ahora vos vas a venir a trabajar acá por 100 pesos por mes. Y entonces te obligo a punta de pistola a que lo hagas, dale. Pero me parece que los empresarios compran las empresas de Nor y de Sur. Bueno, digamos, ahí, a ver, siempre hay un precio al que vos decidís entrar. Bueno. Ahora digo, está claro que las empresas no valen ni por asomo lo que valían en la época de los 90. Claro. Es decir, entonces digo, no es, o sea, el market cap de Argentina es miserable. Es decir, lo que valen las empresas de Argentina en la bolsa es nada. Digo, es un chiste, es un vuelto. Es decir, destruir el capital no es gratis. Cuando vos haces eso hay menos inversión. Por eso Argentina, mirá, para que tengas un dato, Argentina hoy tiene el PBI per cápita 14% por debajo del que teníamos en el 2011. Tenemos un salario real en línea al del 2003, 2004. Es más, el PBI per cápita es como el que teníamos en el 74 y la productividad como la del año 50. ¿Cómo crees que no va a ir? Mal. Por eso tenemos 43% de pobres, ¿sí? Y 11% de indigentes. Y de vuelta, y si no cambiamos este chip socialista que nos está arruinando la vida, en menos de 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Pero, ¿sabes? Te preguntaba, Clara tiene una pregunta también. Pero yo sí, pobre Clara, la culpa es tuya, Hugo, que vos, o sea... Clara, usted sabe que yo le contesto siempre a usted. Que ya está Fausto Potorno con nosotros, Javier Lanari, por supuesto, para la política. No quería interrumpir este clima. No, lo que pasa es que los 90, yo lo recuerdo perfectamente, si comencé a vivir profesionalmente en esos años. Pero eso, tal vez por la variable de la pobreza o cierta desocupación, generó el superestatismo que vino después a comienzos. No, el superestatismo se generó porque a mucha gente en los 90 se le terminó el curro. ¿Me comprendés? Pero no hubo un aval del voto popular al superestatismo, no ganaron. Digo, Kirchner ganó con un aval. Bueno, de digamos, votos, o sea, el Estado hace su trabajo y, o sea, a ver... Gramsci ganó, ¿por qué? Porque, ¿qué te decía Gramsci? Que vos para impulsar el socialismo tenías que
cooptar los medios, tenías que cooptar los artistas y tenías que cooptar la educación. Bueno, eso lo hicieron a la perfección, por eso una idea tan aberrante, que siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y que además asesinó a 150 millones de seres humanos, todavía a alguien se le ocurre, digamos, que la solución va por ahí. Clara. Javier, suponete que estamos en el 2023, hay un gobierno X, no lo sabemos, y te llaman y le dicen, venga Javier, ¿usted quiere ser mi ministro de Economía? Epa. ¿Vos qué dirías? A ver, lo voy a poner en estos términos. Depende del contexto político. A ver, así como cuando yo señalo, por ejemplo, que Cavallo fue el mejor ministro de Economía de toda la historia, la gente tiene un pésimo recuerdo de Cavallo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay tres Cavallos. Está el Cavallo del 82 en el Banco Central, ¿sí?, que de hecho lo echaron por no querer licuar la deuda de las empresas, ¿sí? Después, que habían tomado deuda afuera. Después está el Cavallo, que es el Cavallo de la convertibilidad, que es el mejor ministro de Economía de la historia. Después está el Cavallo de la Rúa. Claro. Digamos que todo el mundo en el peor momento político de la Argentina, uno de los peores. Sí. Claro, que todo el mundo lo recuerda muy mal. ¿Esto qué quiere decir? Que aún teniendo una persona con tanto talento, con voluntad de cambio, con fuerza, ¿sí?, digamos, con todas las condiciones para ser ministro de Economía de Argentina, que requiere no solo conocimiento, sino que además requiere de agallas y temperamento, sí, con un presidente se ocupó el mejor lugar de la historia y con otro ocupó un lugar muy triste. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos no tenés las condiciones políticas para hacer lo que tenés que hacer, digamos, de vuelta. O sea, no hay llanero solitario. Exactamente, digo, acá no hay mandrake. No, nosotros entrevistamos a Cavallo acá, es interesante. Lo de Cavallo fue realmente un hito, por lo menos en la historia reciente de la Argentina, con sus claroscuros, como bien señalás, en el contexto de la política de turno. Es decir, que dependería del contexto político. Depende y del presidente. Exactamente, o sea, ¿de qué serviría? No podemos digamos, tener el título Javier Milei podría ser ministro de Economía o se... No podés tener el título porque no sabe quién es el que va a ser... Pero no negás la posibilidad, ahí está, me gusta más por ese lado. ¿Por qué tendría que negarla? Digo, si es mi trabajo profesional. ¿Te gustaría? No sé, dadas las condiciones. Me gustaría si pudiera hacer algo que aporte a un mayor bienestar de los argentinos. Claro. O sea, tu primera medida como ministro de Economía hipotética. Reforma del Estado para llevarlo a la mínima expresión posible, digamos, sin costo social. ¿Banco Central? El Banco Central, ustedes saben que yo lo tengo en la mira. Sí, te frotás la mano y te juro, es un tanto gusta, caricaturesco, la mano frotándose de Milei. Fausto Spotorno decía que puede llegar marzo y pueden estirar la agonía. ¿Qué pensás? Sí, claramente. Conociendo el tipo de jugador que es Martín Guzmán, que ha llevado todas las negociaciones hasta el extremo, no me causaría ninguna sorpresa que lleguemos a marzo y no haya acuerdo y se usen, digamos, los tecnicismos existentes en la letra chica para que no se declare el default y siga negociando. El problema es todo el daño que se va haciendo en ese camino, ¿no? Y que ya corre, ¿no? Por más que no estén los vencimientos, hoy la economía argentina está sufriendo el no tener un acuerdo, ¿no? Y eso se va a ir postergando si no se llega a un acuerdo, aun cuando la negociación se mantenga hasta abril, mayo, ¿no? Es muy arriesgado estirar tanto la negociación, una negociación como esta, en una economía tan frágil como la Argentina de este momento. Martín, espectacular tu informe, como siempre. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Hasta luego. Bueno, Javier, te sumo. ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? ¿Qué pasa con la economía argentina? A ver, hay una cuestión de índole política. Lo que sí podemos decir es que esa conferencia reciente de Martín Guzmán volvió a dejar en claro que es un incapaz y que juega con fuego. ¿Sí? A ver, ya hizo mal el tema de la reestructuración de la deuda, porque ustedes tienen ahí el riesgo país promedio, ¿sí? Arriba de 1.800 puntos básicos. Eso es cierto. Si ustedes toman la punta corta, o sea, los bonos más cortos, los que vencen más próximamente, el riesgo país en Argentina es 2.500 puntos básicos. Ahora, se supone que lo trajeron justamente porque era un experto en reestructuración de deuda. Bueno, digamos, sí, experto en goles en contra parece que es. O sea, además, la perspectiva que tiene Guzmán siendo digamos, el pasante de Stiglitz,
Sí, bueno, ahí la realidad es que justamente ponen a alguien que tiene un problema grave con los multilaterales, con lo cual la visión que propone, Stiglitz. exacto, digo, es complicada para este tipo de situaciones. Y no solo eso, sino que además lo que está haciendo Guzmán es, en teoría de los juegos, y se conoce como el juego de la gallina, o también, digamos, lo habrán visto en las películas que tienen sus años, que van dos muchachos con el auto corriendo camino al precipicio y la gallina es el que se tira primero, el que abandona primero. Bueno, él está haciendo esto, está jugando con la idea de que Argentina sea un deudor significativo. Como Argentina es un tercio de la cartera del fondo, es la mitad de los fondos desembolsados del Fondo Monetario Internacional, lo que dice, bueno, si yo te defolteo, te quiebro. ¿Sí? Entonces lo que está tratando de hacer es prepiar al Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo hizo en la conferencia, ya de una manera mostrando que es un incapaz, mostrando que no está apto para el cargo. De hecho, fue profundamente demagógico y muy hegeliano cuando dijo, yo tengo puesta la camiseta de Argentina, los que están en contra de lo que yo propongo no. Es decir, entonces, ¿y cuál es la realidad? La realidad es que sí, es cierto, Argentina es un deudor significativo, pero el fondo le dio una señal, le puso a cargo del hemisferio norte una persona no solo extremadamente ortodoxa, sino que además viene de la ortodoxia monetaria, con lo cual es más ortodoxo todavía. Y no solo eso, sino que además, lo que para nosotros puede ser un montón de plata, para los países socios del fondo, en especial para Estados Unidos, puede ser un vuelto. Entonces, jugar este tipo de estrategias y en el medio poner la tasa de interés en las nubes, es muy interesante, por ejemplo, lo que decía Fausto, dice que suben la tasa del 38% al 40%. Es un chiste. ¿Por qué es un chiste? Porque si yo tengo 25% de sobretasa en dólares y tengo una inflación arriba del 50%, eso quiere decir que la tasa de arbitraje en Argentina es 90% por lo menos empezó. Claro, claro. Por lo tanto, digo que la llevó de 38 a 40. Digo, con el desastre que hizo en materia de riesgo país, haciendo subir la tasa a 7 puntos, o sea, es un desastre lo que hizo. Claro. Es decir, digamos, siempre termina siendo el remedio infinitamente peor que la enfermedad. O sea, con lo cual, digamos, o sea... No ves un buen panorama a futuro. Fausto.